Hola a todos, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público y el día de hoy nos encontramos con Luis Miguel Castilla Rubio. Él es economista, ex ministro de Economía y Finanzas y actual director ejecutivo de Evidencia Instituto. También cuenta con una amplia experiencia en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Señor Castilla, gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, Abel, por la entrevista. Quisiera empezar preguntándole por algunas cifras que ha dado el ministro esta semana. El ministro José Arista ha señalado en el Congreso que él estima que efectivamente el crecimiento en el Perú va a ser del 3.2%. Y yo quería consultarle sobre todo porque aquí en este espacio ha estado también la economista Roxana Barrantes, que ya señalaba, por ejemplo, que con un crecimiento del 3% no se pueden resolver los grandes problemas del país, sobre todo porque hemos tenido un aumento de la pobreza en los últimos años. Además, en el contexto en donde el gobierno constantemente está poniendo el discurso del crecimiento económico como una especie de barrera ante los cuestionamientos. ¿Qué opina usted sobre estas cifras que ha dado el ministro? Efectivamente son cifras que corresponden a la realidad, corresponden a lo que el Banco Central ha estimado y la mayoría de analistas privados, y vienen después de un año de recesión. Entonces hay un factor importante de recuperación estadística en esa cifra, y coincido con lo que ha dicho Roxana Barrantes, que es insuficiente. Es insuficiente porque más o menos, para que tenga usted una idea, todos los años entran 500.000 jóvenes al mercado de trabajo, y para que se pueda absorber esta mano de obra entrante, por lo menos tendríamos que tener un crecimiento de 4,5%. Como no crecemos esa tasa, entonces los jóvenes se ven forzados a tomar empleos precarios, inadecuados o subempleo. Entonces es fundamental acelerar la tasa de crecimiento, por un lado, y por otro lado está probado que la forma más acelerada de reducir la pobreza es a través del crecimiento económico. Entonces hemos visto que tenemos niveles de pobreza a nivel de pandemia, sin tener pandemia. Por tanto, urge que esta tasa de crecimiento se acelere y se mantenga, y la mayoría de pronósticos apuntan a que va a haber un menor crecimiento el año entrante. Que este año es de recuperación, pero la pregunta es si es que esto se va a sostener y si se puede acelerar de cara a los desafíos que enfrenta el país. ¿Cuál cree que serían, digamos, de manera concreta los factores que han impedido o que han generado que este crecimiento sea el que ha mencionado el ministro y que, digamos, la expectativa sea justamente que no haya un crecimiento realmente considerable? Mire, por el lado positivo, si uno ve el gran motor de crecimiento este año por el lado de la demanda ha sido la inversión pública. Y esto se ha dado luego de un año de muy mal desempeño, especialmente de gobiernos regionales y municipales, que conjuntamente son responsables del 60% de la inversión pública en el país. El año pasado fue un año de primer año de gestión, de aprendizaje, y este año ya han estado gastando, no necesariamente bien, pero han estado gastando. Si uno ve, por el contrario, la inversión privada en el primer semestre de este año no tuvo ningún tipo de crecimiento nulo. Entonces, por ese lado, habría que preguntar por qué la inversión privada no crece, habida cuenta de todas las oportunidades que tenemos en el país. Y por el lado de los sectores, el sector de construcción ha crecido de la mano de la obra pública, y los sectores primarios, pesca, agricultura, dado que se ha recuperado, digamos, las condiciones, se han normalizado las condiciones climatológicas, y eso apunta a que vamos a crecer 3% este año, 3,2%. El gran factor que impide que la inversión privada crezca a tasas mayores es todo este deterioro institucional que sufre el país ya hace mucho tiempo, y que ha hecho que muchas obras se paralicen, que haya mucha inacción o falta de toma de decisiones, a lo que se suman problemas que son cada vez más costosos para la sociedad, como la inseguridad y la violencia que está azotando al país. Esto es como subir un impuesto adicional que quita capacidad adquisitiva a los peruanos, a los pequeños negocios, a los emprendimientos, y que esto está afectando la recuperación del consumo privado, que es el otro factor que también ha ayudado este año, porque al haberse reducido la inflación nuevamente al rango meta del Banco Central, esto le dio poder adquisitivo a la familia peruana. Pero obviamente trabajo más precario y la inseguridad, que está pasando una factura grande, y por ende
Buenas noticias, pero la gran interrogante es qué hacer para justamente crear un entorno que habilite la inversión privada, que es la que genera empleo formal. Sí. Justamente eso me ha llamado la atención porque usted ya lo había mencionado, digamos, en otras entrevistas recientes sobre el nulo crecimiento de la inversión privada en el país en primer semestre de este año. Correcto. Y también usted pronosticaba que en los próximos 2 años el crecimiento de la inversión privada iba a ser muy reducida. Eh, Esto exclusivamente tiene que ver con toda esta crisis política, institucional que está viviendo el país, para que la gente pueda entender realmente cuál es la dimensión de esta crisis y cómo puede afectar directamente también a sus bolsillos, a la economía, ¿no? Sin duda, gran parte se refleja en una crisis de desconfianza, porque la confianza empresarial es un factor determinante de la inversión privada y el Banco Central la mide todos los meses y ha habido una recuperación en los últimos meses, pero una recuperación, digamos, pequeña y todavía los agentes económicos no saben qué prever respecto al corto plazo, 3 meses, o los siguientes 12 meses. Ha ido mejorando tímidamente y eso ha frenado muchas decisiones de Además inversión. que se viene un año preelectoral. Así es, así es. A lo que se suma el hecho de que si bien ha habido un apoyo a ciertos sectores en la retórica oficial, por ejemplo, apoyar a que se realicen ciertos proyectos mineros que habían estado paralizados como Tía María y otros, esto se está dando, pero en general hay una brecha entre la retórica, el anuncio oficial y lo que efectivamente ocurre. Y obviamente a esto se le suma casos muy notorios de violación a la seguridad jurídica, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Lima, que desconoce arbitrajes internacionales que le son adversos, laudos que le son adversos, y en general hay un ambiente donde las reglas de juego no se respetan. Entonces la previsibilidad y la certidumbre, que son factores claves para la inversión privada, se están deteriorando en el país y eso hace que crezcamos a tasas exiguas. La inversión privada no crece a las tasas que podría crecer, habida cuenta que tenemos proyectos en todos los sectores económicos, no obstante ello, se quedan en el anuncio y no se cristalizan por estas restricciones. Ahora, sobre el tema de la inseguridad, estamos viviendo, creo que una etapa histórica sobre el aumento de casos de extorsión, por lo menos en la capital, y también cifras históricas de homicidio, por ejemplo, que ya se han estado revelando. Usted mencionaba algo que me llamaba la atención también en otras entrevistas sobre el hecho de que en el caso de las extorsiones, este pago que está haciendo la gente extorsionada se está convirtiendo como una especie de impuesto que paga la gente. No sé si usted puede desarrollar un poco eso y también qué tanto afecta la inseguridad en la economía del país. Mire, esto está afectando a todos los ciudadanos, pero en particular, digamos que hay una diferenciación entre empresas relativamente grandes, formales, que pueden, digamos, destinar recursos a la seguridad privada. De hecho, hoy en día la seguridad particular, de vigilancia, etcétera, que hacen las empresas privadas del país, grandes, equivale a lo que el Estado gasta en la función de seguridad y orden interno. 15.000 millones de soles es lo que está en el presupuesto para pagar a la policía, a las comisarías, es el gasto público en seguridad y el mismo monto gastan en las empresas privadas. Pero si a eso uno le suma justamente el hecho de que tenemos un segmento muy grande de pequeños emprendimientos, negocio con puerta a la calle, panaderías, ferreterías, que están siendo sujetas a pagos, a extorsión, se ven obligados a cerrar, a atender solamente cuando hay, digamos, luz. La gente tiene miedo de ir digamos, a consumir en estos establecimientos y eso está mermando sus ventas. Entonces es como efectivamente, aparte del impuesto a la renta, el IGB que se paga, hubiera una tasa adicional que se ha impuesto y que le está restando pues, capital de trabajo, liquidez a estos pequeños emprendimientos. Estamos en Vidensa, estamos tratando de contabilizar y cuantificar ese impacto, pero es un impacto enorme que puede afectar justamente la recuperación de un segmento grande de microempresas y afectar en general la recuperación del consumo privado. Esto es algo muy, muy serio y no se están tomando las medidas efectivas del caso. Y hay una afectación adicional, Abel, que tiene que ver con un país donde prima la inseguridad
donde el Congreso de la República lamentablemente parece ser cómplice de las economías criminales en muchos casos. Esto crea un ambiente, un país inseguro y la inversión se va pues, a otros lados, donde haya mayores garantías de integridad física a las personas que vienen acá, los ejecutivos que vienen acá, de compañías pues, extranjeras. Entonces, estamos pasando por una etapa muy compleja. Esto no es un factor único al Perú, afecta a muchos países de la región, pero acá lamentablemente no vemos que haya ningún tipo de efectividad en las medidas adoptadas. No ha habido ningún tipo de declaración de emergencia que haya sido efectiva y más bien estamos en una crisis absolutamente institucional donde la policía está a la deriva, persigue quizás otros móviles y el poder político pues parece que está dando la espalda a una problemática que afecta a todos los ciudadanos del país. Justamente ahí para hilar, digamos, un poco la idea sobre el tema del crimen organizado. ¿Cuál es su opinión un poco? Quizás estoy de repente un poco más político sobre estos proyectos de ley que ha aprobado el Congreso en esa línea, ¿no? Para beneficiar de alguna manera pues, a las personas investigadas en estos delitos, para restarle, por ejemplo, algunas competencias al Ministerio Público, devolverle a la policía, o específicamente casos como las vinculadas a las economías ilegales, ahorita que se está debatiendo el tema de la extensión del Reinfo, por ejemplo. Miren, cuando uno conversa con las agencias calificadoras de riesgo, los inversionistas que ven al país, no preguntan sobre indicadores económicos, preguntan justamente sobre los aspectos que usted está preguntando. Preguntan respecto a los contrapesos que tiene el Ejecutivo, cuán robusta es la democracia, si es que hay efectivamente una representatividad adecuada, si se está legislando digamos, con una mínima calidad regulatoria y la respuesta es no a todos estos conceptos que he comentado. Entonces, ha habido un deterioro muy, muy grande en una politización de la administración de la justicia y eso es un factor muy, muy complicado porque afecta a la seguridad jurídica del país, que es clave no solamente para la inversión, sino para tener un Estado de Derecho en una sociedad, digamos, democrática, civilizada. Por un lado, y por otro lado vemos que intereses subalternos tienen representación en el Congreso, desde los transportistas informales a los mineros ilegales. Yo hace unos días estuve en el centro de Lima y vi absolutamente tomada toda la avenida Bancay de mineros informales que habían sido llevados ahí para presionar justamente para que haya una prórroga del Reinfo, cuestión que se está discutiendo en el Congreso. Y que es un tema muy delicado porque lo que tenemos en el país es que a la par de la informalidad están avanzando economías ilícitas, ¿no? La minería ilegal, la trata, el tráfico de terrenos, el narcotráfico, y esto es muy peligroso porque se está perdiendo el control de ciertas partes del territorio nacional. Entonces, el caso más cercano es lo que se va a hacer respecto al Reinfo, que ya se ha prorrogado, y es un esquema que está dando pues impunidad para que sigan operando sin ningún tipo de fiscalización mineros ilegales que hoy día mueven más oro ilegal que el formal. Y eso trae consecuencias adversas ambientales, sociales, y estamos dominados por estas mafias, entonces, que tienen representación política. Entonces, es muy preocupante este deterioro y justamente este sentido de perder el control y un país a la deriva es lo que impide que el país pueda dar un salto y que estas oportunidades pues, de inversión no se den ante la incertidumbre respecto a lo que va a pasar a futuro, siendo el Congreso un poder tan importante y que hoy día gobierna el país. Ahora, eso contrasta mucho con el discurso oficial, digamos, que dice que a nivel exterior somos vistos como un país estable, equilibrado. Y, por ejemplo, a nosotros nos llamó también mucho la atención que un alto funcionario de APEC, por ejemplo, mencionara en el evento que es necesario justamente para el crecimiento de las economías, la independencia, por ejemplo, mencionaba de los jueces, ¿no? Y él rescataba la necesidad de justamente la estabilidad y el equilibrio de poderes en las economías, ¿no? Y creo que eso era clave también en un contexto en el que está el Perú y también teniendo en cuenta los diversos desacatos que ha habido a nivel, por ejemplo, de la Corte Interamericana. ¿Cómo evalúa usted, digamos, la posición del Perú a nivel de exterior? ¿Cómo cree que se tiene la mirada de repente desde esos temas? Mire, el Perú fue un país que incumplió
todos los acuerdos que había suscrito hace 30 años o un tiempo atrás, y se ha ido normalizando su entrada a organismos, y parte del éxito del país en los últimos años ha sido que se adhería a acuerdos supranacionales y los cumplía. Digamos, aceptaba laudos en arbitrajes, tanto los favorables como los que les eran desfavorables. Y eso le ganó credibilidad al país, que no había espacio para medidas unilaterales. Eso lamentablemente ha ido cambiando en el tiempo y nos ha ido situando pues, en una economía mucho menos atractiva y una economía, digamos, que tiene unas instituciones que son, digamos, muy endebles. Y eso creo que nos pasa una factura grande. Claro, cuando el funcionario que usted hacía mención de APEC menciona que el Perú está bien, efectivamente estamos mejor de lo que estábamos en el pasado, porque macroeconómicamente estamos bien, inflación baja, moneda estable, una economía que crece, y comparado al vecindario estamos muy bien. Pero claro, un vecindario que le va muy mal. Entonces, comparado con Ecuador, que tiene crisis, Argentina, Bolivia, Colombia, incluso Chile, estamos bastante bien. Pero respecto a lo que podríamos estar, estamos creciendo una fracción de lo que es nuestro potencial, que es 6%. Y comparado con los países del Asia que nos han visitado recientemente, también estamos creciendo una fracción. Entonces, creo que las comparaciones hay que relativizarlas. No estamos tan mal, pero podríamos estar mucho mejor, y es frustrante tener tanta oportunidad de que no podamos dar el salto justamente por estas restricciones políticas e institucionales. Sobre el tema del déficit fiscal, que el ministro también ha señalado esta semana, ha reconocido de alguna manera de que el déficit fiscal va a ser un poco más del 2,8%, ¿no? Esto implicaría un nuevo incumplimiento, digamos, a las metas ya planteadas. El BCR entiendo que había planteado ya hace algunos meses un déficit del 3,3%, más o menos. ¿Cómo va a afectar, digamos, o cómo afecta el déficit fiscal, digamos, a los ciudadanos de a pie? ¿Cómo se puede explicar de alguna manera para que la gente entienda, digamos, el dilema que implica esto? Es como una familia. Un hogar tiene un presupuesto, sus ingresos, y no puede gastar más allá de sus ingresos. Y si tiene una brecha, pues tiene que endeudarse. Y ese endeudamiento tiene una tasa de interés que tiene que pagar, porque no hay, digamos, préstamos gratis. Lo mismo ocurre con un país. Un país puede gastar en función de los ingresos tributarios que recauda, los ingresos fiscales que tiene. Entonces puede que haya momentos en los cuales haya un desequilibrio, digamos, un gasto mayor que el ingreso, déficit fiscal, y eso se financia a través de endeudamiento. Entonces, en la época de la pandemia tuvimos un gran incremento en el déficit, porque justamente se paralizó la economía, los ingresos se desplomaron, y el haber sido muy disciplinado en los últimos años y contar con un grado de inversión, una calificación crediticia que dice que Perú es un buen pagador, digamos, de sus compromisos, nos permitió endeudarnos y acceder a financiamiento de largo plazo bajo condiciones favorables. Lo que ocurre cuando un país comienza a deteriorar sus finanzas públicas es que se comienza a deteriorar esa percepción de riesgo. Entonces, también como una familia, si una familia comienza a sobreendeudarse, el banco le dice, oye, te voy a poner a la central de riesgo, te voy a calificar, te voy a pedir más garantías, o voy a encarecer el financiamiento del préstamo voy a encarecer el financiamiento que te doy, la tasa de interés para la cual te presto. Lo mismo ocurre con un país. Entonces, lo que vemos es que si bien había una recuperación de los ingresos tributarios, más ha crecido el gasto público, el gasto corriente, que de cierta forma alimenta un copamiento, digamos, un crecimiento desmedido del sector público, y esto no está ayudando, más el tema de que se están acumulando una serie de contingencias, laudos que hay que pagar, salvatajes a empresas públicas que están quebradas. Entonces, lo que esto puede mermar es la capacidad de pago del país hacia el futuro. ¿Y esto qué significa? Que a futuro vamos a tener que pagar mayores tasas de interés por el financiamiento del Estado, y eso se refleja también en el sector privado. Y si el financiamiento de proyectos de inversión es más caro, la economía crece menos, hay menos empleo.
Entonces, esa es la forma como eso impacta al ciudadano a pie. Entonces, creo que eso es algo muy delicado. Y claro, vamos a ver con claridad esta situación quizás exacerbarse, porque la semana entrante es la semana máxima para que se apruebe la ley de presupuesto del año entrante. Y ya anticipo que va a haber, digamos, una carnicería probablemente en la cual el Congreso va a querer desplumar a un MEF muy debilitado y una presidenta pues, que le da poco espacio y poca importancia a la disciplina fiscal, que nos ha valido ser un país serio, respetado y creíble en los mercados de capitales. Ahora, justamente sobre lo que ha estado haciendo el Congreso, ¿no? Gastos que han estado generando para el Estado. Eh, digamos, hay algunas cifras que nosotros hemos ido revelando en Ojo Público a través de diversos reportajes, pero sobre todo vinculados a la afectación fiscal de los proyectos de ley que ha ido aprobando el Congreso, ¿no? Reducciones de, por ejemplo, del IGB para ciertos sectores como restaurantes, entre otros. Entre el 2021 y el 2024, más o menos los proyectos que se han aprobado han generado pues, un impacto fiscal de un promedio de 12.000 millones de soles. Eh, y ahí entendemos que hay muchos otros proyectos ahí todavía que se están debatiendo y que podrían generar mucho más. Sabemos que el Tribunal Constitucional en un momento le dio pues esa validez al Congreso para que ellos puedan generar gasto. ¿Usted cómo evalúa esto de cara al próximo año, 2025, y sobre todo también hablando sobre la ley de presupuesto que se está justamente debatiendo ahora? Mire, usualmente todo Congreso en todo el mundo le gusta gastar más de la cuenta y es populista. Pero siempre hay un gobierno que maneja de manera ordenada las cuentas públicas y cuando hay conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay alguien que dirime y ese alguien era el Tribunal Constitucional. Y justamente, como todos sabemos, el Congreso no tiene iniciativa de gasto y estas sentencias han, de alguna forma, flexibilizado la opinión del TC respecto a esta iniciativa de gasto. Entonces, esto ha envalentonado al Congreso a aprobar leyes que tienen iniciativa de gasto múltiples, a la par de aquellas que perforan los ingresos tributarios. Entonces, todos los años más o menos se aprueban o se renuevan 20.000 millones de soles en exoneraciones tributarias. Eso es un monto bastante elevado, 2% del PBI, y hay clara evidencia que ese tipo de gasto tributario no es beneficioso y no cumple los objetivos para los cuales fue, digamos, creado o diseñado. Entonces, vemos que hay un manejo bastante irresponsable y desprolijo de parte de las autoridades políticas que no valoran el hecho de tener pues, un manejo fiscal sólido y eso nos va a pasar factura, ¿no? Quizás de las pocas fortalezas que tenemos aún en el país es la fortaleza macroeconómica. Por el lado monetario es muy fuerte porque tenemos un Banco Central autónomo, independiente del poder político y que mantiene la estabilidad de precios, pero la parte fiscal, que es la otra parte de la política económica, lamentablemente está siendo crecientemente subordinada al poder político y esto se ve reflejado en un deterioro de las cuentas fiscales. Entonces, en el Congreso probablemente veamos que van a haber muchos proyectos que se van a introducir en el cuarto intermedio que no tienen financiamiento y eso va a ser un problema para el MEF, porque un MEF que no tiene bancada y un ministro lamentablemente bastante permisivo va a ceder y no tiene pues, el soporte político para poder negarse a pedidos de los congresistas, ¿no? Y hay reelección. Entonces eso va a atizar esa voracidad que tienen los padres de la patria y los políticos por gastar más y más y más, con miras pues a una posible reelección al Senado o a favorecer su agrupación política. Entonces, esto no es bueno y nos puede derivar una situación que ya vivimos en el país, que es déficits muy grandes y ese endeudamiento que es bajo comparado respecto a nuestro producto, pues puede incrementarse y podemos perder esa solidez que hemos tenido por años. Así que yo lo veo muy preocupante y cualquier tipo de ajuste futuro lo están pateando al siguiente gobierno
y el Consejo Fiscal es muy claro respecto a ello y eventualmente para equilibrar las cuentas públicas, yo no quisiera esto porque no corresponde, pero vamos a tener que buscar fuentes de ingresos fiscales, digamos una reforma tributaria a futuro para poder equilibrar las cuentas públicas, porque finalmente ya sabemos las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos en los países, ¿no? Y no queremos repetir eso en nuestro caso. Sobre el tema de los gastos tributarios, los beneficios, exoneraciones, ¿usted cree que se deberían revisar alguno de ellos? ¿Cuáles más o menos considera en todo caso? Mira, hay varios porque hay inafectaciones al IGB, hay exoneraciones, digamos, al impuesto a la renta. Y han habido casos en los cuales, por ejemplo, inafectaciones al IGB en la Amazonía fueron sustituidos por fondos de inversión, donde ahí hay quizá más claridad respecto a cómo se usan esos recursos. Mientras cuando se le da pues, una exoneración al IGB en la Amazonía, eso va, digamos, a los márgenes de ciertos intermediarios y no hay necesariamente evidencia que eso haya funcionado. Lo que pasa es que para ese tipo de gasto tributario, deshacerlo involucra una votación calificada en el Congreso de la República. Y hay obviamente rubros sensibles que sí corresponde darle, digamos, una inafectación como los productos básicos de la canasta del consumidor. Eso está bien. Tampoco creo que haya que, digamos, está bien que se exonere al ahorro para justamente motivarlo. Pero hay muchos rubros en los cuales sectores que se dan beneficios y que no cumplen ningún propósito, ¿no? Usted ha mencionado el de los restaurantes, pero también yo mencionaría el de los peluqueros. Claro. Y ahora, sobre pretexto digamos, de la puesta en marcha de Chancay, el puerto de Chancay, se pretende exonerar el pago del impuesto a la renta en la creación de una zona económico especial, lo cual creo que no es un despropósito, porque si viene inversión al puerto de Chancay es por la importancia del puerto y sus propios beneficios. No van a venir buscando incentivos tributarios. Entonces, creo que ahí se está devaluando el concepto de ser muy juicioso cuando se otorgan este tipo de incentivos, porque una vez que tú los otorgas, revertirlos es muy difícil. Quería consultarle sobre algo sobre lo que estamos tratando de profundizar, que es un tema relacionado a los cigarrillos electrónicos, a los impuestos a los cigarrillos electrónicos. Queríamos recoger su opinión al respecto. Hay un estudio de la OCDE que señala que se debería prohibir los cigarrillos electrónicos por la gravedad, por lo dañino que son, igual a los productos ligados al tabaco, por ejemplo. Y este estudio propone que si que no se puede prohibir, que por lo menos se le impongan un impuesto, que es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Aquí en el Perú todavía no se ha planteado eso, no se ha considerado. ¿Usted por qué cree que no se está considerando de repente todavía un impuesto? ¿Cree que todavía hay una influencia, digamos, de la industria del tabaco, digamos, de las compañías vinculadas a estos productos? Podría haber, porque, a ver, los impuestos selectivos al consumo, aparte de su función de recaudación, básicamente están diseñados para cambiar comportamientos y funcionan cuando hay externalidades negativas. Entonces, por ejemplo, la gasolina más contaminante debe pagar un impuesto mayor porque eso afecta pues, la salud digamos, de todos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el consumo de alcohol o el consumo del cigarrillo. Y estos vapes, estos cigarrillos electrónicos que son nocivos a la salud, debieran pagar un impuesto selectivo al consumo sin lugar a dudas. Si no se ha hecho ahora, y creo que estaba en el pedido de facultades que el Ejecutivo solicitó al Congreso, no sé si le dieron o no le dieron, no recuerdo, pero debería estar grabado. Ahora, siempre cuando se graban este tipo de cosas, de cuestiones como los cigarrillos, el riesgo es que el contrabando incrementa. Y como tenemos unas aduanas y unas fronteras muy porosas, claro, si se graba mucho al alcohol, a los cigarrillos, entra por Bolivia. En las culebras que entran como perro por su casa. Entonces, ahí tenemos un problema que no es trivial, ¿no? Cómo se aumenta un impuesto y a la par se controla de que no entre pues, por la puerta falsa el mismo producto como contrabando. Y ese es un problema real que tenemos, pero yo sí soy partícipe de que se grave todo aquel consumo de un bien que tenga una externalidad negativa, como es la nicotina, el tabaco y los cigarrillos electrónicos.
Ahora, antes de pasar a algunos temas ligados a la PEC, al puerto de Chancay, que también queríamos profundizar, quería preguntarle, ya que usted ha sido también ministro de Economía, ¿cómo evalúa la gestión actual del señor Arista hasta el momento? Mira, yo conozco al ministro Arista, de hecho yo lo reemplacé como viceministro de Hacienda ya hace muchos años y siempre he tenido el mejor de los conceptos, una persona con mucha experiencia, conocedor del manejo de la hacienda pública, pero a mí la verdad que me sorprende su permisividad, porque ha habido muchas cuestiones que él ha dejado pasar por alto y ha permitido que las competencias del MEF sean pues vulneradas, ¿no? La opinión técnica es muy importante y hay una línea que está ahí hace muchos años que mantiene una posición y esto pues se ha diluido. Ya no se le pide la opinión técnica al MEF y si se la pide pues se ignora muchas veces. Eso ha ocurrido en múltiples casos donde ese rol, digamos, de racionalizar y darle sentido a ciertas políticas del propio Ejecutivo y del Congreso, pues ha menoscabado los últimos años. Entonces, eso, más el manejo desprolijo de las finanzas públicas, gastando más de la cuenta, creo que, digamos, hace una gestión que no está siendo del todo exitosa. Ahora, dicho eso, entiendo que parte de su capacidad se deriva digamos, del apoyo político que le brinde la presidenta, por un lado, cosa que es poca porque la presidenta no tiene mucho poder político, pero por lo menos que ponga orden dentro del gabinete. Entonces es raro cuando un ministro de Economía dice algo en un tema de su competencia y el ministro del MIDIS pues diga otra cosa, claro. El ministro de la Producción diga otra, y ese desorden pues le quita capacidad y manejo y margen de manejo al MEF. Entonces se ha deteriorado ese rol central que ha tenido el Ministerio de Economía por años en la conducción de la economía y como un adulto, digamos, en el Ejecutivo para poner orden y evitar pues despropósitos. Uh-huh. Bien, ahora para hablar sobre el tema del puerto de Chancay, que se ha dado la inauguración en medio del Foro Económico APEC, bueno, tras su inauguración ha comenzado pues a discutirse estos proyectos que intentan crear esta zona económica especial, a lo que usted ya hacía referencia. Por un lado plantea un 0%, que entiendo que tiene que ver un poco más con los gremios empresariales o cierto sector que busca beneficiarse, digamos, con esto. Y por otro lado, digamos, hay una posición quizá más de especialistas que plantean un 15%. ¿Usted, cuál es su opinión sobre el tema? Mire, mi opinión es que competitividad no se adquiere a través de incentivos tributarios. Competitividad se adquiere si uno tiene buena infraestructura, si tiene una mano de obra calificada, si tiene Estado de Derecho, seguridad jurídica, infraestructura, y eso no se compra necesariamente o se sustituye con un incentivo tributario. Entonces tenemos el puerto de Chancay, que es una magnífica noticia para el país. Es una aspiración porque yo creo que el impacto se va a ver recién en el mediano plazo, que va a permitir reducir los costos logísticos significativamente y puede ser un punto de quiebre para desarrollar, digamos, mayor comercio internacional, para recabar comercio de otros países y exportarlo al Asia con costos menores. Pero para que esto se realice, tiene que invertirse pues, en infraestructura, en conectividad y evitar pues, los problemas de congestión que vemos cuando se amplió el puerto del Callao, la congestión que hubo. Y está colapsada muchas de las carreteras al interior del país. Entonces, el potencial se va a realizar en tanto se invierta en una conectividad adecuada para que justamente ese puerto pueda crecer, entrar a la segunda fase, más inversión, y eso puede ayudar. Yo no creo que sea apropiado darle un régimen de 0% impuesto a la renta por 5 años, como el Congreso quisiera aprobar y algunos gremios se quieren aprovechar. Porque yo le cuento, cuando yo era ministro de Economía hace más de 10 años, un clamor constante de algunos gremios era que le bajemos el impuesto a la renta por un periodo de algunos años. Y eso distorsiona la economía y tiene un costo fiscal pues, muy alto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese régimen y peor aún, mi colega Carlos Oliva ha sido muy claro en mencionar un acuerdo internacional que ha suscrito la mayoría de países del mundo, incluido el Perú, en el cual hay un impuesto
corporativo mínimo de 15%. Entonces, si acá no se paga impuesto y viene una empresa de inversión de cualquier otro país del mundo, Lo va a terminar pagando. vamos a estar exportando impuestos, lo cual obviamente es perjudicial para el país, y eso no va necesariamente a hacernos más competitivos. Entonces yo creo que vamos a acabar deteriorando las cuentas públicas y vamos a estar cediendo, digamos, a las presiones de algunos grupos de interés que creo que no lo hacen, están pensando más en sus propios márgenes que en el bienestar del país. No todo el sector empresarial está, digamos, a favor de esa medida. Hay muchos que digamos, no están de acuerdo, pero creo que no es muy oportunista aprovecharse de una buena noticia para meter por la puerta falsa un pedido de esa magnitud. Yo creo que no tiene justificación. Ojalá que el Congreso pues no se vea pues con ese ímpetu de regalarle ese régimen a un sector que yo creo que ya con el puerto y con las inversiones que tienen que hacerse va a tener muchas oportunidades de crecimiento, y eso le va a ayudar al país. Ahora, sobre el tema de la influencia que podría tener China, digamos, en el Perú a partir de este puerto, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que este puerto, que es, digamos, 60% una empresa estatal china, puede eventualmente llegar a tener, como se ha dicho, digamos, desde algunos sectores, algún tipo de influencia desde este país con respecto a políticas públicas peruanas en algún momento? A ver, yo creo que hay que relativizar las cosas porque la inversión china, este es un proyecto de 1.300 millones de dólares y puede llegar a ser de 3.600, pero hay un stock de inversión china de 30.000 millones de dólares en la actualidad, en proyectos mineros, de energía, en finanzas, en construcción. Entonces, esto no necesariamente es que sea la principal inversión china, pero sí es muy vistosa porque es un puerto principalmente digamos, propiedad china y operado por los chinos en esta parte del mundo. Entonces, creo que cada vez es más creciente el peso que tiene China en nuestro país, aparte de ser nuestro principal socio comercial, es una fuente importante de recursos. Ahora, esto podría traer algunos problemas en la medida que tenemos un nuevo gobierno en Estados Unidos que tiene pues un conflicto, digamos, una puja con el gigante asiático, y eso nos puede poner en medio de una situación compleja, ¿no? El Perú tiene una política exterior bastante pragmática, donde le da la bienvenida a todo tipo de inversión de calidad, esperemos, pero sí esto puede presionar, digamos, o ponernos en una pelea, digamos, de otras lides, justamente porque los americanos se han dado cuenta de que acá hay cada vez más participación china. Yo recuerdo, Abel, hace algunos años fui embajador de nuestro país en Estados Unidos y los americanos reclamaban airadamente cómo es posible que el Perú le dé un puerto a los chinos en nuestro país. Y yo le decía, ¿cómo es posible que ustedes no inviertan en nuestro país? El Perú, digamos, no escoge, digamos, está abierto a todo país. Entonces creo que esto se va a ir aumentando. Y ojalá que no caigamos pues, en medio de un conflicto entre los poderes, porque hoy día eso está dominando el interés y la discusión pública, claro, en el ámbito internacional. Ahora, sobre eso justamente ha sido noticia que un vocero, un asesor del señor, nuevo presidente, Donald Trump, ha planteado que se puede poner un tipo de arancel a los productos que salgan de Chancay, ¿no? No sabemos si eso se va a materializar, pero digamos, es ya este discurso que comienza a poner al Perú nuevamente en medio de este conflicto, ¿no? A ver, acordémonos que el comercio entre Perú y Estados Unidos está regido por el Tratado de Libre Comercio. Dicho eso, en el primer gobierno de Trump se le impuso a todo el mundo un arancel de 20% para ciertos productos, incluido nuestro país. Entonces no es nuevo. Claro, que se condicione, si hay una carga que sale de Chancay y va a Estados Unidos y se le imponga 60% de arancel, bueno, lo que está haciendo entonces es que toda la carga se va a ir directamente al Asia y no va a ir a Estados Unidos. Entonces yo creo que es parte de la retórica, pero creo que muestra este estilo confrontacional. Yo conozco a ese funcionario, de hecho ese funcionario fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es una persona muy cercana
al nuevo secretario de Estado en el gobierno de Trump entrante. Y ellos ven al mundo, digamos, o eres amigo de Estados Unidos y te alineas, o eres nuestro enemigo y estás con China y hay represalias. Entonces yo espero que eso quede en el ámbito nada más de la retórica, porque Estados Unidos es un país muy importante para nosotros, es una fuente de inversión y tenemos una relación que va más allá de lo económico, hay una relación de cooperación militar, lucha contra el narcotráfico. Entonces creo que no veo ninguna justificación real para que eso, digamos, se materialice, porque eso sí sería un punto de quiebre en una relación hemisférica que ha sido cordial y que de hecho Estados Unidos ha dejado el campo abierto para que los chinos entren, al prestarle muy poca atención a la región en las últimas décadas. Ahora, para ir terminando, ¿cuál es su opinión, cuál es un balance, digamos, del Foro Económico APEC que se acaba de desarrollar en el país? Y sobre todo, ¿cuál es su análisis sobre esta propuesta peruana que ha sido tan publicitada sobre esta hoja de ruta de el tránsito hacia la economía formal que el Perú lo ha planteado en este foro y que, como lo han anunciado, se ha aprobado por todas las economías? Mire, la importancia de pertenecer a un foro que mueve el 60%, digamos, de la economía global, la mitad del comercio global, es muy importante. Y de hecho, más allá de los anuncios y los acuerdos no vinculantes, hay beneficios muy concretos. La China nos ha declarado país libre de fiebre aftosa. ¿Y qué significa eso? Que vamos a poder exportar carne, digamos, de res, carne porcina, a ese mercado que es gigantesco. Vamos a poder exportar vegetales y fruta congelada a ese mercado. Japón nos ha exonerado del visado. Corea ha invertido tiene propósitos de invertir en el CIMA, fortalecer nuestra industria aeronáutica también. Estados Unidos, bueno, ha aprovechado de no quedarse atrás y ha lanzado una iniciativa de tener una especie de estación espacial o para lanzar cohetes de tal área. Y obviamente el plato de fondo ha sido el haber acelerado la conclusión del puerto de Chancay. Todo esto se da porque estos líderes han venido al país que ha sido sede de la APEC. Y ese es el beneficio. Más allá de anuncios rimbombantes que puede hacer el gobierno peruano de una hoja de ruta para la formalización, digamos, podemos aprender de hecho de estos países que tienen algunas similitudes con la nuestra, quizás, pero yo creo que es más retórica, pero esto es quizá de los bloques más beneficiosos porque sí trae, digamos, no solamente es retórica, sino trae estos beneficios que finalmente amplían el comercio, la inversión, y eso nos da acceso a productos más competitivos, más baratos, de calidad, y podemos mandar nuestros productos a mercados que son crecientes. Entonces, yo lo veo absolutamente positivo y creo que en medio de toda esta situación compleja del país hemos sabido realizar un excelente foro, hemos sido excelentes anfitriones. Pero bueno, ya pasó esa etapa, digamos, y ahora hay que dedicarnos a encarar los desafíos que aún tenemos como nación. Y hablando sobre la formalidad, quizás solamente, o quizás muy brevemente, ¿qué es lo que sí se debería hacer para combatir la informalidad en el Perú? Hay informes de la OCDE que mencionaban que hasta el 2023 el 60% de hogares peruanos tenían miembros con trabajos informales, o sea, la cifra sigue siendo muy alta y creo que ¿por dónde pasaría en todo caso una respuesta ante este problema? Yo creo que hay tres tipos de soluciones al tema de la informalidad empresarial y laboral porque van de la mano. En el tema empresarial, el 99% del tejido empresarial nacional es pequeño, pequeñas empresas, porque es muy costoso que una pequeña empresa crezca. Y el costo de la formalidad es muy alto en términos regulatorios, tributarios, laborales. Entonces, eso hace de que tengamos, pues, digamos, mucha informalidad y muchas empresas prefieren quedarse en negro, digamos, a tener que enfrentar pues, a la SUNAFIL, pagar impuestos a la renta, tener libros contables, no les sale a cuenta. Lo segundo es que las empresas, para que sean, digamos, formales y la economía más formal, requiere que se mejore las capacidades de la fuerza laboral. Y esto pasa
para mejorar la productividad laboral, tener pues una educación superior, una formación técnica de mejor calidad, cosa que hemos venido lamentablemente retrocediendo, cortesía del Congreso. Y lo último es una decisión bastante lógica, costo-beneficio. Yo soy formal en tanto perciba beneficios, pero si la contraprestación no existe, porque tenemos pues inseguridad, tenemos educación pésima, salud deplorable, entonces muchas veces la decisión lógica de los agentes económicos es mantenerse pues al margen de la formalidad. Entonces yo creo que en la medida que encaremos estos desafíos vamos a tener, digamos, un país más formal, porque de hecho somos la economía más informal de la PEC y tenemos, según estudios, tenemos más o menos 25 puntos de informalidad excesiva para nuestro nivel de ingreso. Y gran parte de esto se imputa a regulaciones muy rígidas que ha hecho pues, que tengamos un país con sectores formales, modernos, rodeado pues, de una gran masa de informalidad. Bien, y por último, señor Castilla, quería preguntarle por lo que se ha estado debatiendo en la G20 en relación a el impuesto al grupo de, bueno, a las personas más ricas del mundo, como lo que más o menos se ha estado planteando, de un 2%. Entiendo que ya creo que en estos días se ha avanzado, digamos, con ese debate. ¿Usted qué opina al respecto y también si cree que eso se podría plantear aquí en el país? Mire, ¿Cómo podría hacerse? Yo no soy partícipe de un impuesto, ya tenemos un impuesto predial que justamente grava las propiedades, que tiene obviamente, y es un impuesto progresivo, quien tiene más propiedades paga más impuestos. Pero acá, Abel, tenemos un serio problema de incumplimiento y de evasión. Entonces, dado que mucha de la riqueza se tiene en intangibles, instrumentos financieros, en cuestiones que no pueden efectivamente tangibilizarse, los impuestos a la riqueza pues no han funcionado y muchos que los impusieron han tenido que retroceder. Entonces yo más bien diría de que tenemos que aspirar a que todos paguen sus impuestos, que sean progresivos, vale decir que quien tiene más, percibe más, pague más, y quien tiene menos, pague menos. Esa progresividad sí es necesaria en un sistema tributario. Pero yo creo que importar esa receta a nuestra realidad no es lo adecuado, habiendo que tenemos impuesto a la renta, donde solamente el 50% de las empresas pagan el impuesto a la renta, y solamente el 20% de las personas naturales pagan impuesto a la renta. Entonces ahí tenemos un tema a lidiar y tenemos el impuesto predial que no recauda casi nada. Entonces yo creo que esos son el tipo de avances que tenemos que tener más en administración tributaria, reducir incumplimiento más que crear este tipo de impuestos que se presta más a un tema quizás más político a nivel internacional, pero nuestro país está lejano y está todavía un paso atrás de esas discusiones. Señor Castilla, muchas gracias. Muy amable.